estudiar esta palabra, mishpat. Y antes de entender lo que esa palabra significa, hay una pregunta para ti, referente a todo lo que está sucediendo hoy en día. ¿Dios derroca gobiernos o nosotros torcemos las escrituras? Esta palabra en hebreo significa justicia, pero no cualquier justicia. Justicia con verdad, justicia con proceso, justicia que no viola la dignidad humana. Y hoy quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Lo que estamos celebrando hoy es mishpat o simplemente venganza disfrazada de fe? Vivimos tiempos donde la fe se mezcla peligrosamente con la política. Tengo un video por ahí que habla acerca de eso. Y donde muchos cristianos, con buena intención, terminan diciendo cosas que la Biblia nunca dijo. Y hoy me gustaría invitarte a reflexionar con calma, con la Escritura, porque el contexto muchas veces de donde queremos sacar las cosas, lo hacemos muchas veces de una manera que no es la correcta. Entonces quiero invitarte a estudiar la palabra de Dios con un corazón que ama al Señor, un corazón abierto, porque todo lo que ocurre es voluntad directa de Dios y no todo lo que se celebra es justicia. Y antes de avanzar un poquito, quiero decirte algunas cosas acerca de mí, ¿sí? Soy venezolano, vivo en Ecuador ahorita actualmente, ¿no? Estoy casado ya hace aproximadamente 25 años con mi esposa que es de aquí de Ecuador. Por ende soy ecuatoriano, ¿no? Tengo mi nacionalidad ecuatoriana. Aparte de eso, soy licenciado en teología bíblica. No lo digo en mis videos. No me gusta. Soy un estudioso de la palabra, pero sí, soy licenciado en teología. Me gradué hace más de 20 años, creo, atrás, 25 años atrás, ¿no? Estaba recién casado cuando me gradué. O sea que sí, casi la misma edad del matrimonio. Y soy abogado también. Sí, ejerzo en Venezuela y ejerzo aquí en Ecuador. Y aparte de eso, hoy en día estoy cursando una maestría en teología práctica y también estudio hebreo hace más de 2 años. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que yo quiero hablar hoy tiene que ver mucho con el contexto de lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Y yo sé que muchos están celebrando, muchos están tristes, muchos han perdido personas, familias. Entonces, quiero que nosotros como cristianos podamos ser más objetivos, podamos aprender a trabajar esta situación con amor. Muchos hemos escuchado expresiones como, oramos para que el dictador cayera y Dios respondió. Por ahí hay una persona que te voy a dejar allí en la imagen, ¿no? Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de las manos del faraón, ellos no llegaron al día siguiente a la tierra prometida. Nosotros teníamos mucho tiempo orando a Dios para que quitara al dictador de Venezuela. Y gracias a Dios se nos dio. Pero todavía no hemos llegado a la tierra prometida, muchachos, así como el pueblo de Israel. Pero realmente la forma en que lo dijo está un poquito sacada de contexto y fuera de, o carente de lo que es realmente la teología bíblica, ¿no? Porque orar por justicia, por paz y por libertad, claro que es bíblico. Pero afirmar, oído, que Dios ejecutó directamente un evento político injusto, es una afirmación mucho más delicada. Y aquí es donde necesitamos una teología más sana. Porque la Biblia distingue entre la voluntad perfecta de Dios y su voluntad permisiva. La Biblia nos muestra eso. Dios permite cosas que no aprueba moralmente. Si no fuera así, Dios sería autor del pecado y de la injusticia. La Escritura dice claramente, el Señor ama la justicia, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es por eso que nosotros debemos cuidarnos, que algo que está ocurriendo no significa que Dios lo haya causado, ¿verdad? No, pero es que oraba para que el dictador cayera. O sea, ¿Dios causó este evento? O sea, y mi pregunta es, ¿Dios causa cosas que son injustas? Que un gobierno caiga no significa que el método haya sido mishpat. Y uno de los errores más frecuentes es tomar la historia del Éxodo y usarla como plantilla para explicar la política actual. Y eso es completamente erróneo. Israel salió de Egipto
cruzó el Mar Rojo, atravesó el desierto y llegó a Canaán. Pero ese relato no es un manual geopolítico. Es una narrativa redentora única con un propósito teológico específico. Israel, sí, ciertamente fue liberada, pero ¿por qué? Por mandato directo de Dios. Recibió la tierra por pacto. Actuó bajo una teocracia, no bajo un sistema moderno de gobierno. Y usar esa historia para decir, inclusive, lo escuché en el mismo video que les digo, si nos quejamos, Dios nos va a dejar 40 años más en el desierto. Y esto no solamente es una mala aplicación, lo siento, pero también es una manipulación espiritual. ¿Por qué? Porque silencia el dolor legítimo. Culpa a la gente por procesos que no controla. No controlamos las cosas. Dios tiene el control de todo, sí. Convierte la fe en una herramienta de presión emocional. La Biblia no se usa para intimidar conciencias. Se usa para formarlas conforme al mishpat de Dios. Y aquí es donde nosotros deberíamos analizar que aunque una persona haya gobernado mal, el juicio debe ser justo. Y esto no es solo un principio legal. Por eso le digo, soy abogado. Como abogado es muy difícil para mí no cumplir con el debido proceso, ¿no? Porque aparte de que es algo legal, es un principio bíblico. Porque toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo dice la ley y lo dice Jesús. Cuando dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Entonces, celebrar procesos que violan el debido proceso, valga la redundancia aquí, la dignidad humana o el derecho internacional, no glorifica a Dios, aunque el acusado sea culpable. Ahora, dígame usted, ¿Dios necesita justicia humana para ejercer su justicia divina? El mishpat de Dios nunca viola la integridad de la persona, nunca lo va a hacer. Y aquí es donde la Escritura nos confronta con fuerza. Porque hoy vemos personas burlándose, otras celebrando la humillación. Y el proceso que está sufriendo, ¿verdad? Esta persona y las otras personas. Cristianos incluidos haciendo esto, pastores incluidos haciendo esto. Y esto nos lleva a un libro pequeño por allá, en el Antiguo Testamento, Abdías. Edom no ataca a Israel, no peleó. Solo se alegró de la desgracia de su hermano. Y Dios lo confronta. No debiste alegrarte del día, le dice Jehová, de la desgracia de tu hermano. El juicio vino no por la caída de Israel, sino por la actitud del corazón de Edom. Entonces, celebrar la caída de otro, aun cuando haya actuado mal, no es mishpat. Eso no es espiritual. Más allá de ideología, más allá de posturas políticas o simpatías personales, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo venezolanos. Y hay quienes sufrieron bajo este gobierno injusto, pero también hay quienes están sufriendo por la forma en que se están llevando ciertos procesos. Como también hay personas que sufrieron con el ataque que se perpetró. Ambos dolores existen y el cristiano no debería decidir cuál dolor es más válido que el otro, según su posición política. El capítulo 12 nos recuerda, dice, no se alegren de la injusticia, más bien gocen de la verdad. La fe cristiana no celebra venganza, proclama justicia con misericordia. Entonces tal vez el problema no es quién cayó, sino cómo reaccionamos nosotros ante la caída. Tal vez el verdadero examen no es político, sino espiritual. Porque la pregunta final no es si alguien fue derribado, sino si nosotros seguimos caminando en el mishpat de Dios. De hecho, uno de los textos más fuertes dice que yo el Señor amo el mishpat, Isaías 61:8. No dice amo la caída de los malos, dice. No dice eso. Dice, amo la justicia recta. Si quieres, en el próximo video podemos analizar un poquito más de esto. Me gustaría escuchar tus comentarios. Pero creo que como cristianos deberíamos actuar con mishpat, con la justicia que viene de Dios. Dios te bendiga.